Tú aprendiste a leer en primero de primaria. Él aprendió a obedecer. Porque en 1900, si nacías pobre en México, no ibas a la escuela a pensar. Ibas a callar, a copiar y a rezar. La mayoría de los niños mexicanos en 1900 no iba a la escuela. Y si iban, no era para imaginar, crear o debatir. Era para memorizar, repetir y recibir castigo si te equivocabas. En los pueblos, si aprendías algo, era en casa. Aprendías a barrer, a cuidar a tus hermanos, a ordeñar una vaca o a ir por agua. Aprendías a trabajar. Desde los 6 años, en las familias humildes la prioridad no era estudiar, era ayudar. Y si un niño sabía sumar o escribir su nombre, ya era mucho. Las pocas escuelas que había eran de una sola aula, para todos los grados. Una maestra, una pizarra y silencio. A veces sin bancas, sin cuadernos, sin libros. Los niños escribían en tablillas con tiza y cuando la tiza se gastaba, usaban carbón. ¿Y qué se enseñaba? Lectura, pero sin comprensión. Copia de oraciones largas, rezos, fechas patrias y mucha disciplina. Memorizar, callar y portarse bien. Si no, castigo. En las zonas más ricas, claro, la historia era distinta. Los hijos de las familias acomodadas asistían a escuelas privadas con pupitres de madera, libros importados y maestros pagados. Ahí se enseñaban idiomas, religión, historia universal, modales, caligrafía, incluso francés. A veces música o pintura, pero solo si eras rico. En cambio, en las zonas indígenas o rurales, los niños ni hablaban español, y aún así se les obligaba a memorizarlo, sin explicarlo. No se enseñaba desde lo que sabían, se les imponía lo que no entendían. Y si no aprendías rápido, no importaba, porque nadie esperaba que aprendieras, solo que te portaras bien y que no dieras problemas. En 1900, la escuela mexicana ya era oficialmente laica, pero eso solo en papel. En muchos pueblos, la única forma de educar era rezando. Los niños repetían el Padre Nuestro, el Ave María y fragmentos del catecismo como si fueran tablas de multiplicar. Y los maestros no eran como los de ahora. Algunos sí eran comprometidos, sí enseñaban con paciencia, pero muchos otros eran severos, rígidos y hasta violentos. No se te explicaba con dibujos. No había juegos. Había reglas y había reglas. Si no copiabas bien, castigo. Si hablabas en clase, castigo. Si llegabas tarde, castigo. Y los castigos no eran simbólicos. Padazos en las manos, galupas de burro puestas frente al salón, lajo en la boca por hablar mal, o hincado sobre maíz por horas, golpes con varilla. Y si llorabas, era peor. Si estas historias te hacen ver tu vida con otros ojos, suscríbete. Hay muchas más que aún no te han contado. Muchos maestros eran traídos desde otras regiones, porque en el pueblo no había gente preparada, y eso generaba distancia. Un maestro hablaba español, los niños náhuatl o mixteco, y nadie traducía. En las ciudades todo era distinto. Los niños ricos estudiaban con don fulano o doña tal, en aulas limpias, con libros, con orden. Ahí no se castigaba igual. Se corregía con palabras, no con varas. Había pizarras grandes, libros importados, tizas de colores, incluso instrumentos musicales. Y sí, hasta clases de bordado para las niñas. Porque en esas escuelas, el niño rico estudiaba para gobernar, el niño pobre para obedecer. Y lo más cruel es que todo eso era normal. Lo más común en México en 1900 era no ir a la escuela, especialmente si nacías pobre, especialmente si eras mujer, especialmente si vivías lejos de la ciudad. ¿Y entonces? ¿Dónde se aprendía? En casa, en el campo, en la vida. Los niños aprendían viendo, ayudando, cargando, callando. Se les enseñaba a respetar al mayor, a no hablar cuando no se les preguntaba, a saludar al patrón, a bajar la mirada ante el cura. Esa era la educación. Si eras niño, aprendías a cargar leña, a traer agua, a ayudar con los animales, a sembrar, a espantar zopilotes del maíz. Si eras niña, aprendías a barrer con escoba de ramas, a cocinar sin saber leer una receta,
a lavar la ropa en el río con jabón de tierra. Todo eso, sin cuadernos, sin uniformes, sin recreo. Y no era una opción, era parte de la vida. Los padres decían, ¿pa' qué escuela si aquí tiene lo que necesita? Y no era por maldad, era por costumbre, por necesidad. A veces ni había escuela cerca, y si la había, no se podía dejar de trabajar por ir a leer un papel. Mientras en la ciudad un niño escribía con pluma sobre hojas limpias con renglón, en el campo, otro niño ensuciaba sus uñas quitando espinas del nopal. Y ninguno se sentía más que el otro. Porque en ese tiempo, la sabiduría se medía en experiencia, no en diplomas. Los valores se aprendían en la mesa, los límites en la mirada del padre, el respeto con un silencio y el castigo con la chancla, el cinturón o la indiferencia. Había familias que sí valoraban el estudio, pero muchas veces era un lujo que no se podían permitir. A veces el niño empezaba primero, pero al mes ya no iba porque lo pusieron de ayudante. O la niña era buena para leer, pero era otra escuela, sin pupitres, pero con memoria. Muchos niños en 1900 crecieron sin saber lo que era una maestra, pero sí sabían lo que era ganarse un regaño con una sola mirada, porque en la casa no había explicaciones, había órdenes, y si no obedecías, te formaban. No existía el ¿por qué? No se preguntaba, porque la obediencia era parte de sobrevivir. Los abuelos decían cosas como «Com l'animero se escucha, luego se habla. Se estorba, no. Mucho estudio, poca calle, no sirve. Con respeto hasta el burro entra en la iglesia». Y eso para ellos era educación. Los abuelos eran maestros silenciosos. Te enseñaban a cortar leña, a preparar el chile, a cuidar al menor. A veces no sabían escribir ni una letra, pero sabían sembrar en luna tierna, curar un empacho o distinguir si iba a llover con solo ver el cielo. Los hermanos mayores también enseñaban, no con paciencia, sino con experiencia. Te enseñaban cómo cargar bien el cántaro para que no te cayera, cómo amarrarte el guarache, cómo esconderte cuando tu papá llegaba molesto y cómo callarte cuando no había nada que decir. En muchas familias, el respeto valía más que un diploma. Si sabías decir buenos días, si ayudabas en casa, si no respondías de más, eras un niño bien educado, aunque no supieras leer. Y eso generó una generación completa de hombres y mujeres que no pasaron por aulas, pero pasaron por la vida, aprendiendo desde el lodo, desde el humo, desde el cansancio. Y había algo más. Algo que no se enseñaba en escuelas, pero todos sabían. El miedo. Miedo a fallar, a contestar mal, a no ser lo que se esperaba, porque si no servías, te reemplazaban. Hoy nos parece impensable, pero antes la escuela era un privilegio y el hogar era un cuartel de formación. Mientras millones de niños mexicanos nunca pisaban una escuela, los hijos de las familias ricas estudiaban para dirigir, y no es metáfora. Estudiaban para ser abogados, ingenieros, doctores, gobernadores. Desde pequeños ya estaban formados para tener poder. En Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla o Veracruz, había escuelas privadas donde el aula parecía salón de museo. Pisos de madera, bancas alineadas, pizarras limpias. Maestros bien vestidos, muchos de ellos extranjeros. Allí no se hablaba de castigos con vara, se hablaba de corrección con firmeza. Los alumnos tenían uniforme, agenda, tareas y recreo con galletas y té. En esos colegios se enseñaban cosas que el niño campesino ni sabía que existían. En algunos casos, los hijos eran enviados a internados religiosos o laicos. Y si la familia tenía suficiente dinero, se iban a Europa a terminar su formación. En esos colegios, los maestros hablaban de ética, liderazgo, buen porte, y en muchos casos, los padres ni siquiera esperaban que sus hijos trabajaran, solo que supieran dirigir a otros. Y sí, mientras en el campo un niño soñaba con aprender a firmar su nombre, en el centro de la capital, otro niño ya hablaba de estudiar en París, y los dos tenían la misma edad.
Los hijos de la élite tenían bibliotecas en casa, tutores privados, materiales nuevos. Mientras tanto, un niño de pueblo se pasaba meses sin lápiz, porque no había con qué comprar otro. No era que unos fueran más listos, era que unos nacían en una escuela y otros en un terreno. Unos aprendían a analizar, otros a obedecer. Y al final, el que tenía menos, ni siquiera sabía que existía algo más. Hoy decimos que la educación es un derecho. En 1900 era una excepción. Hoy se pelea por llevar mochila de marca, por si hay aire acondicionado en el aula, por si el maestro es buena onda. Antes, el problema era llegar, o siquiera tener zapatos. Hoy hay tablets, proyector, libros digitales y hasta clases en línea. En ese tiempo, si tenías una pizarra y una tiza, ya era mucho. Si tenías lápiz, eras afortunado. Si sabías escribir tu nombre, eras casi un genio. Hoy, a los 8 años, muchos niños hacen maquetas, exponen con cartulinas de colores, se graban para TikTok desde la escuela. En 1900, un niño de 8 años ya sabía cómo preparar tortillas, cargar agua, esquivar golpes o aguantarlos. Y no es para sentir lástima, es para recordar y valorar. Porque todo lo que hoy damos por hecho, todo lo que se critica, se ignora o se desperdicia, antes era un privilegio, un milagro. Antes no se pedía apoyo escolar, se pedía permiso para aprender. Antes no se exigía que el maestro fuera divertido, se exigía que no golpeara demasiado. Antes no se hacía tarea, porque antes la tarea era la vida.